Bueno, gracias por la presentación. Yo les vengo a hablar desde el mundo de la salud, un poquito de cómo pasamos de la emergencia, de todo el mundo, del momento del COVID a la flexibilidad. Y hablaron harto del tema remoto. Bueno, la telemedicina es de por sí una experiencia, un cambio de paradigma en el fondo, cómo entendemos la atención médica. Así que les voy a contar un poquito cómo fuimos adaptando la telemedicina a estos nuevos escenarios que se nos fueron presentando. 11 de marzo del 2020, yo no me voy a olvidar nunca ese día, me acuerdo perfecto lo que estábamos haciendo. Yo trabajaba en otra industria en ese momento y mediodía salía el director general de la ONU a en el fondo contarnos que por las características epidemiológicas que estaba teniendo el virus del coronavirus, estábamos entrando en una pandemia. Yo en el trabajo anterior en donde estaba nos tocó reaccionar tremendamente rápido, en el fondo, buscar soluciones, ver en el fondo cómo íbamos a seguir haciendo funcionar o detener las cosas. Pero ¿qué pasaba con la industria de la salud? Que está, si lo pensamos por lo menos en términos digitales, 10, 15 años atrasada en el fondo respecto al retail, respecto a la banca, y que todo lo que iba a pasar en el fondo respecto al COVID es un tema principalmente sanitario. Y la salud, en el fondo, estaba muy atrasada en términos digitales, por tanto, esta pandemia vino a acelerar cualquier proceso de transformación digital que se hubiese podido imaginar en la salud. ¿Qué pasó en Clínica Alemana? ¿Qué pasó en el lugar donde yo trabajo? Nos enfrentamos a este evento inesperado, a pesar de que ya veníamos, en el fondo, observando un poco cómo iban evolucionando las cosas, que venía a interrumpir la normalidad y acelerar, en el fondo, este proceso de transformación digital que nosotros ya veníamos trabajando, pero esto fue una tirada a la piscina en el fondo. Y la llegada de la pandemia vino a desafiar los modelos de atención como los conocíamos hasta el momento, o sea, la interacción que tenemos con el médico, de ir a la consulta, sentarnos con el doctor, ¿cierto? Contarle un poquito qué nos pasaba, se rompía esa conexión con el médico, porque en el fondo teníamos que empezar a hacer la atención de manera digital. Y este evento nos exigía habilidades como la agilidad, la flexibilidad, la colaboración y la empatía. Y al igual que muchísimas instituciones en el mundo, nos tuvimos que subir a la telemedicina en tiempo récord. O sea, imagínense una industria que está 15 años atrasada en el fondo en términos digitales. Después de 3 semanas de trabajar en el fondo de cabeza en esto, el equipo levantó el proyecto de telemedicina, levantó una plataforma y se pudieron subir 400 médicos y 200 especialidades. Pero ¿qué fue pasando? Pasaron 3 años en el fondo, ya pasamos por cuarentenas, pasamos por pics en el fondo de distintos tipos. Y tuvimos un pic de atención ahí en el gráfico que se ve allá, de atención en el fondo de todo el mundo se estaba atendiendo por telemedicina. O sea, a diferencia de otras industrias como el retail, como la banca, no sé, las aerolíneas, la salud es algo que no para, no puede parar porque hay pacientes en el fondo con tratamientos crónicos, porque hay pacientes con tratamientos paliativos que necesitan en el fondo continuar la atención. Y después de ese pic en el fondo hubo una baja en el fondo, el pic fue en más o menos en abril-mayo del 2020, y después de ese pic se fue consolidando de alguna manera el servicio, se empezó a aplanar un poquito la curva, y nos empezamos en el fondo nos dimos cuenta en el fondo de los beneficios que traía la telemedicina en términos de accesibilidad. O sea, la geografía que tiene nuestro país es bien particular y sabemos en el fondo que no tenemos especialistas en todas las regiones. Por tanto, la telemedicina de alguna manera ayudaba a que, no sé, un oncólogo pudiese atender a alguien que está en Punta Arenas y que hay, no sé, 3 oncólogos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la consolidación de este servicio nos trajo desafíos, y no solamente hacia el equipo médico, sino también cómo dábamos valor a nuestros pacientes nuevamente y evolucionando en el fondo y también entendiendo esta nueva realidad. Y ante eso llega el invierno del 2022, ya estábamos saliendo en el fondo de la pandemia, pero los que trabajamos en el área de la salud y que nos toca trabajar en los sanitarios sabemos que el invierno es el peor momento del año. Y frente al escenario en el fondo con el pic de enfermedades respiratorias que pasan entre junio y agosto durante el año, nos empezamos a hacer preguntas en fondo en torno a la telemedicina. ¿Qué servicios estaban más congestionados? ¿Por qué están consultando los pacientes? ¿Qué está pasando en el servicio de urgencia? En promedio, ¿cuándo es la primera hora disponible? Y nos quedamos con una pregunta que fue, ¿qué pasaba si nos olvidábamos en el fondo del edificio de consultas que está ahí puesto y extendíamos la telemedicina más allá? O sea, nosotros atendemos en el edificio de consultas de 8 a 8, los médicos se van a las 8 de la tarde, se van a su casa, pero nos pusimos un poco en la piel de los pacientes y hablaban de los papás y de las mamás que en el fondo estaban en la casa con los niños trabajando.
de esos papás que llegaban a las 6 de la tarde, encuentran a los niños con fiebre, nadie los va a atender en el fondo, no van a encontrar una hora para el mismo día, van a tener que esperar 1 o 2 días. ¿Cuál es la opción? Llevarlos a la urgencia, donde van a salir por lo menos con 5, 6, 7 bichos más, ¿cierto? Y nos pusimos en la piel del paciente pediátrico y nos metimos en el fondo en este contexto epidemiológico en el que nos encontrábamos en el año. Y nos fuimos a equivocar rápido, nos fuimos a equivocar barato. Y esto es un poco extraño en la industria de la salud, porque generalmente en el retail no se acepta mucho el error en la industria de la salud. O sea, es algo que es bien castigado. Y fuimos a hacer algo bien arriesgado en el fondo para la institución. Validamos el interés antes de desarrollar el producto. Queríamos en el fondo ver esta posibilidad de extender la telemedicina y el valor que podían tener, o el interés que podían tener nuestros pacientes en el fondo hasta a extender la telemedicina un poquito más tarde, en el fondo de 8 a 12. Hicimos un fake door, tuvimos que explicar muchísimo lo que era para que en el fondo nadie se espantara, que los pacientes, que no, fue todo un temazo, pero lo logramos. Y nació la telemedicina nocturna, a partir de las necesidades que teníamos en el fondo de los pacientes pediátricos y de la misma institución en el fondo de seguir dándole valor a la telemedicina en este contexto. Y en el sitio que se ve ahí le pusimos una cajita y cuando el paciente apretaba en el fondo el botón reservar, lanzaba en el fondo de la caja y le decíamos, oh, no tenemos hora, lo sentimos, pero en el fondo le dábamos una salida para ir a reservar o para ir directamente a la urgencia de caso sea necesario. Validamos la hipótesis, el interés de los pacientes subía cuando bajaba en el fondo la curva de la intención en el fondo de agendar una consulta durante el día, subía la curva de la noche. ¿Qué pasó con esto? Que validamos el interés y la demanda por parte de los pacientes de este nuevo servicio, lo implementamos y lo pusimos en marcha. Y empezó a tener una evolución y un impacto en el fondo de los pacientes muy heavy, porque si se fijan, el pic de agendamiento en el fondo de nosotros es como a las 10, 11 de la mañana, donde ahí agenda todo el mundo sus consultas para el día o para 2, 3 días siguientes. Pero el área de enfermedades pediátricas agudas, en el fondo en horario extendido, se empezaba a picar desde las 9 hasta las 12 en el fondo. Las personas efectivamente llegaban a su casa, encontraban a los niños enfermos y no los iban a llevar a la urgencia. Y nos lo confirmaron los mismos pacientes. O sea, pedimos feedback después de lanzar el producto y nos decían, o sea, como llego a la casa, está el niño, ¿dónde lo voy a llevar? No quiero llevarlo a la urgencia. Efectivamente logramos encontrar un valor en el fondo dentro de las necesidades que tenían los pacientes. Y pasó el tema de la telemedicina, pero seguimos haciéndonos preguntas porque ustedes saben que al lanzar un nuevo producto hay más problemas automáticamente, o sea, empiezan a salir nuevos problemas. ¿Y qué pasaba con los médicos, con el soporte de los médicos en la noche? Estaban haciendo turno técnicamente. ¿Qué cosas valoraban más los pacientes? ¿Qué pasa si a esa hora no alcanza con una telemedicina? Si el niño está grave en el fondo, ¿qué hacemos con ese niño? Y notamos algo puntualmente en ese invierno, que algo se movieron los números en la urgencia. Y eso fue algo muy impresionante en el fondo. Nosotros tenemos una urgencia que está en invierno atochada 100%, igual que todas las urgencias del país. Pero algo pasó. Y no sabíamos si nosotros habíamos sido los culpables de alguna manera de que esos números se habían movido en la urgencia. Y la jefa de la urgencia, al darse cuenta de esto, y esto fue como en el término sanitario, nosotros funcionamos un poco distinto a cómo funciona el retail o la banca, porque generalmente nosotros que trabajamos en tecnología, viene el stakeholder, ¿cierto?, de comercial o del área de negocio, a hacernos como, oye, quiero que desarrollen esta funcionalidad. Y nos pasa, ¿cierto?, la funcionalidad y nosotros ya vamos a validar, a ver si el tema funciona o no funciona, pero es la misma historia. En el caso de la salud, nosotros tenemos la parte administrativa, efectivamente, donde están las áreas comerciales y todo, la parte de tecnología, donde estamos nosotros, pero tenemos la parte clínica, que son en el fondo los que están ejecutando y están en la trinchera todos los días. Y la jefa de la urgencia al ver esto nos dice, ¿ustedes creen que podemos atender pacientes de baja complejidad por telemedicina? ¿Qué es un paciente de baja complejidad? Para explicarlo súper rápido. Cuando ustedes van a la urgencia hay 5 categorizaciones, del ESI 1 al ESI 5. Los pacientes que son 5 y 4 son temas que no son urgentes, que no son de riesgo vital, o sea, como gente que llega con dolor de guata, con gastritis, con un dolor de cabeza, en el fondo, cosas que requieren poco recurso de medicamentos y salen rápido en el fondo de la urgencia, pero utilizan tiempos de box, tiempos en el fondo de los urgenciólogos, que dejan de atender pacientes de repente que llegan en riesgo vital y se hace que en el fondo los turnos sean más complejos. Entonces tomamos este desafío y entramos en un proceso de profunda empatía y colaboración porque nunca nos había pasado que un servicio que es puramente offline, en el fondo que es off, que es presencial 100%, nos pidiera ayuda a digitalizarlo. Y empezamos un proceso de investigación
Y antes de alinearnos, en el fondo nos sentamos todos en la mesa con los clínicos, alineamos expectativas, vimos en el fondo qué queríamos saber, cómo lo íbamos a abordar. Y en este proceso, en el fondo, cuando ya estábamos todos de acuerdo de cómo íbamos a abordar este proceso, cómo nos íbamos a meter en la urgencia, decidimos que para comprender bien el problema necesitábamos adentrarnos en la piel del servicio, ¿ya? ¿Y cómo abordamos esto? Fuimos a hacer una etnografía. Nos fuimos a apostar a la urgencia una semana con el equipo. ¿Qué es una etnografía? Es un método de investigación que en el fondo se utiliza para descubrir el comportamiento de ciertos grupos humanos. Es distinto a una observación porque una observación va por periodos cortos, ¿cierto? Te sentas ahí un par de horas en una observación, van un par de personas, pero nosotros nos fuimos a vivir en la urgencia una semana literalmente y vivimos los turnos de día y de noche con los urgenciólogos en el fondo para poder, el trabajo sanitario es una cosa súper externa en el fondo a la gente que trabajamos en tecnología. Están bajo muchísimo estrés, están en el fondo en horarios súper complejos y la única forma de poder en el fondo meternos a rediseñar un servicio de urgencia por telemedicina, teníamos que entender qué pasaba en la urgencia, cómo se manejaba una urgencia. Y es en el fondo durante esta interacción entre el diseñador y el sujeto, de alguna manera, es que podemos dar el desarrollo de la empatía y recién ahí empezar el proceso de diseño. ¿Qué hicimos en base a la data? Como decían un jefe que tuve, siempre guata, más data, menos guata, más data. En base a la data seleccionamos los días de mayor concurrencia de los pacientes, de las 3 sedes en el fondo que no tenemos en Santiago, y organizamos duplas para turnos de día y turnos de noche en el fondo para hacer con las mismas rotaciones de turnos que los urgenciólogos. Y estuvimos una semana completa en las 3 sedes. ¿Qué pasó? Que durante una semana vivimos la experiencia con los urgenciólogos, aprendimos de nuestros compañeros y a las situaciones agudas a las que se enfrentaban, vimos de todo, o sea, desde gente con dolor de guatita hasta gente entrando con un paro cardiorrespiratorio, o sea, a nivel de empatía, a nivel de insumos para el diseño fue una experiencia muy enriquecedora, pero fue súper heavy en el fondo como vivir las cosas que vivían ellos de alguna manera. Y cómo se comunicaban los pacientes en el fondo cuando llegan a una situación aguda, porque yo creo que más de alguno ha caído en la urgencia, no es una situación agradable, uno llega con dolor, llega con molestia y quiere que lo atiendan rápido. Entonces, el ingresar a la piel no solamente nos permitió entender el problema, sino que nos permitió enamorarnos del problema y trabajar en base a él. Y esto es una cosa súper importante, que al entrar al servicio de urgencia con esa intensidad de diseño, para ellos fue como, oye, esto es en serio. O sea, se vinieron a sentar a la urgencia a saber cómo esto funciona, o sea, van a diseñar de verdad. No, esto no es como que me van a hacer un par de páginas web, unas pantallas, así, un par de botones y me van a arreglar. No, o sea, esto es en serio. Y de alguna manera consolidó el trabajo del equipo de experiencia de usuario dentro del servicio de urgencia. Socializamos los resultados de la investigación con el departamento de urgencia y dentro de las cosas que encontramos, bueno, hay mucha automedicación, se sabe, hay mucho paciente que reconoce ciertos síntomas, ¿cierto? Pero no sabe si en la urgencia no, si me voy a morir o no me voy a morir, básicamente. Y hay mucho desconocimiento y muy poca educación en torno a lo que es la urgencia. Entonces entramos a la etapa de definir, y aquí en el fondo para los diseñadores siempre es como ya, tengo los insumos del Discovery, no me voy a diseñar, pues lo lógico, ¿cierto? Me voy a hacer los monos, le digo yo. Y la verdad es que no, nosotros pasamos obligatoriamente, después de vivir esta experiencia, por un proceso más de que colaboraciones ni de co-creaciones, como un proceso de empoderamiento. Y es porque el rol como diseñador, yo hablo desde el diseño, no es hacer maquetas, no es hacer diseños, eso es lo que menos importa en el fondo de nuestro rol. Y creo que nuestro rol es moderar las instancias, es moderar eventos, es moderar personas para hacer posible la creación de una experiencia diseñada para personas, por personas. Y la mejor técnica de diseño que podemos aplicar es empoderar a otras personas a ser protagonistas del proceso de diseño de servicio, ¿ya? Y es cuando nos enfrentamos a hacer estos workshops, estos talleres, en el fondo yo creo que todo el mundo hace, y los abordamos de una manera bien interesante con los urgenciólogos, en este caso con el equipo de urgencia. Y nosotros como trabajadores del mundo digital lidiamos constantemente con la tecnología, es parte de nuestro día a día. Sin embargo, a veces se nos olvida que la tecnología introduce cambios profundos en la vida de las personas. Y ante eso tenemos una responsabilidad tremenda, más allá de buscar la usabilidad, buscar la eficiencia, buscar en el fondo la desindexación, como los indicadores que tengamos que mover a nivel de negocio,
La tecnología tiene valores de por sí por detrás y somos profundamente responsables en el fondo de cómo en el fondo traspasamos esos valores hacia las organizaciones, porque finalmente vamos a modificar un poco la vida de las personas. Y ante eso aparece el diseño colaborativo, que es, de alguna manera yo lo siento como una reivindicación del derecho de las personas a ser partícipes de este proceso que va a modificar un poco sus vidas y la forma en cómo se enfrentan. Pero ¿qué pasa con el diseño colaborativo? Que uno va y pregunta la opinión, ¿cierto? Los hace participar en un par de cosas, pero yo creo que lo que si debiésemos avanzar como del diseño o la tecnología es empoderar a las personas y darles las herramientas en el fondo para que ellos sean como, más que aportar en el fondo y opinar de la solución, sean parte en el fondo de la construcción de la solución. Y eso fue algo clave en el fondo para la digitalización de este servicio. Porque pasa algo muy lindo que nos ha pasado en el fondo en otras instancias de diseño, que cuando les entregas las herramientas a alguien que ha estado toda su vida en una institución relegada tras un escritorio y le das las herramientas para poder solucionar, para poder diseñar, para poder proponer y ponerse a la misma altura jerárquicamente de otra persona que nunca ha sido escuchada su voz, es impresionante lo que pasa porque en el fondo, y ahí me agarro lo que decía Mauricio, transformas detractores en promotores. O sea, son los primeros en apoyar en el fondo la transformación cultural que tú querís mover. Son los primeros que están ahí para probar, para ir a testear, para ir a capacitar en lo que sea necesario. Y otra cosa también que es muy importante, que hace de alguna manera que las personas se sientan conectadas con el propósito de una organización y se sientan parte de algo mucho más grande. Que en el fondo, más allá de su trabajo del día a día, están aportando en una tremenda transformación en el fondo que está llevando la organización. Y bueno, la maraña se empieza a ordenar en el fondo, empezamos a salir, pasamos por estos workshops con todos los colaboradores. ¿Y cómo quedó el resultado? Y aquí hay un mini resumen de cómo nos quedó la experiencia de alguna manera. Hay unos monitos así bien chiquititos, ahí está el QR por si alguien quiere ver cómo quedó en producción. El paciente en el fondo identificaba ciertas sintomatologías, tanto adulto como pediátrico, ciertas sintomatologías que eran abordables de alguna manera por medio de la telemedicina. Nosotros alertamos en un segundo paso porque obviamente un servicio de urgencia puede ser algo, sabéis que estoy con un dolor de cabeza, me duele un brazo, tengo la pierna media dormida y no sé lo que me pasa, voy a tomar una telemedicina, pero tuvimos que poner ciertas alertas en el fondo porque puede ser un ataque cerebrovascular, en el fondo pueden ser cosas más complejas. El paciente agendaba, se atendía, tenía su telemedicina con el médico en menos de una hora. ¿Y qué pasaba si el paciente tenía que ser derivado a la urgencia? Intervenimos en la interfaz del médico y el médico en el fondo si veía que el paciente necesitaba atención inmediata, finalizaba la teleconsulta, le avisábamos en el fondo que lo estaba derivando a la urgencia presencial y el paciente recibía en el fondo que había sido derivado a la urgencia, cuál era la urgencia más cercana y un número de derivación donde lo estaban esperando automáticamente. ¿Cómo impactó esto en el servicio, dirán ustedes? ¿Cómo todo este proceso de diseño que fue de agosto y lo implementamos en noviembre del 2022? Tuvimos una mejor distribución de los box de la urgencia. Los box de la urgencia generalmente no son muchos, ya los de mayor complejidad son menos aún. Tuvimos una mayor eficiencia de recursos en turnos, o sea, en el fondo los turnos empezaron a ser más efectivos. Una mejora al NPS. Los NPS de las urgencias son horribles generalmente porque todo el mundo quiere que lo atiendan rápido. Y un menor atostamiento por pacientes de menor complejidad. En el fondo teníamos menos pacientes, menos graves en el fondo, que permitían que los pacientes que tenían una mayor gravedad, en el fondo estaban más delicados, pudiesen en el fondo ser atendidos más rápidamente. Y por último, ya para cerrar, porque me voy a quedar como 5 segundos, ¿qué aprendimos todo esto y que quiero compartir con ustedes? Primero que no todo tiene que ser frictionless, ¿ya? En la industria del retail, del banco en el fondo y de muchos otros estamos acostumbrados a que todo tiene que ser seamless, que el usuario no se dé cuenta, que todo sea súper rápido, pero a veces hay que generar fricción, a veces es necesario, porque en el fondo necesitamos generar usuarios más conscientes de las acciones que están realizando, ¿ya? Nuestros usuarios evolucionan constantemente y los productos digitales tenemos que estar en constante cuestionamiento y mejora continua. Nuestros pacientes evolucionan y con ello nosotros también. Y por último, no pidan la opinión, empoderen a los usuarios, empoderen a las personas con las que están trabajando en sus proyectos, confíen en los conocimientos que tienen como diseñadores, como desarrolladores, pero más confíen en las personas que están atrás de la trinchera todos los días y que saben en el fondo lo que está pasando. Ese es mi equipo. Muchas gracias. Preguntas. Hola Dani, no sé si te acuerdas de mí. Yo trabajé contigo, soy la Pame Armstrong. Hoy es que no te veo, ¿verdad? No, Soy Pipi.
Pero no importa, yo quiero, más que una pregunta, sino confirmar. Yo desde otro lado, desde una empresa externa que trabajamos con ustedes en la clínica, en la interfaz de los médicos, sí confirmé, o sea, vi como tu equipo y tú trabajaron en este proceso desde afuera y en realidad los cambios que han tenido han sido súper potentes. Y sobre todo desde la parte de la experiencia de usuario, ustedes como equipo, no me refiero como a la marca, sino que a ustedes como, con tu equipo son referentes de otras industrias, o sea, otras clínicas, otros centros de atención, porque van punteros. O sea, eso es como algo súper reconocido y eso es gracias, obviamente, a la capacidad de investigación, de analizar la situación y diseñar pensando finalmente en el usuario, pero con todo el equipo involucrado. Así que solo quiero felicitarte, Dani. ¿Pregunta? ¿Te vi, Dani? ¿Te vi? Estamos... Nuevas voces. Hola, oye, muy buena la experiencia. Mi interés es, ¿ves factible llevar esto al mundo público? Desde esa misma experiencia, creo que sería súper enriquecedor llevarlo al mundo público. ¿Y cómo crees tú que eso podría ser posible? A ver, en términos de salud pública, hay un programa de hospital digital. Yo no tengo tantos conocimientos de salud pública, trabajo en salud privada, pero hay un proyecto en el fondo donde ciertos servicios se han digitalizado, o sea, se hace telemedicina sincrónica, por ejemplo, en los servicios digitales, en atención primaria de salud, donde te atiende en el fondo un médico de cabecera y en el fondo para tú atenderte con un dermatólogo, por ejemplo, son 6 meses de lista de espera, pero lo que están haciendo en el fondo es hacer interconsultas por telemedicina sincrónica para que te atienda de manera más rápida y puedas tener en el fondo una receta y un tratamiento como de manera más inmediata y poder aminorar un poquito esa lista de espera puntualmente para los servicios ambulatorios. Pero yo diría que más que un tema de salud, o sea, más un tema privado o público, tiene relación en que estamos muy poco educados cuando tenemos que ir a una urgencia. Generalmente las urgencias están muy llenas de pura gente que no es nada de riesgo vital, ¿sí? Entonces yo diría que es algo más como cultural, más que un desafío en el fondo. Creo que puede ser absolutamente implementable en el fondo en cualquier servicio de salud, solamente hay que en el fondo hay que hacer un trabajo de educar a la población. ¿Más preguntas? Gracias por la presentación. Creo que las métricas, o sea, nos dijiste los casos fáciles de ESI5, ESI4, pero imagino que luego van a salir las métricas de la gente que salvó la vida por conectarse a tiempo y eso van a aparecer después y confirmo con Pamela cuando dijo al principio que realmente el impacto es enorme. Pero ahí viene una pregunta. Ustedes partieron de una pregunta del comportamiento en la casa. Llego a la casa, veo al niño, entonces tengo que tomar una decisión. ¿Qué hago? Con respecto a los recursos. Pero la investigación la hicieron en la clínica. Se pasaron en la urgencia. Y las respuestas que están teniendo es del comportamiento en la casa. Porque en la clínica no creo que haya cambiado mucho, salvo asignar turnos a los horarios de los médicos para atender en telemedicina. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué tan adentro del hábito de la casa pueden entrar con esta aplicación y descubrir comportamientos que, bueno, luego impactan en aseguradoras, en ISAPRES, en lo que quiera, para saber cómo nos diagnosticamos a nosotros? Mira, particularmente, no les traje la historia completa, aquí hay solamente un pedazo de la historia. Después de implementar el servicio, pasamos por la telemedicina nocturna, el servicio de urgencia en el fondo se dio cuenta que había un potencial para poder atender tanto adultos como niños en el fondo en el servicio. Y nos pasó algo muy divertido. Implementamos la teleurgencia, empezó a andar en producción y la gente empezó en el fondo a agendar horas y de repente nos pasó que estamos mirando en la sala de espera, la gente tomando la teleconsulta de la sala de espera. Como poniendo su audífono y hablando con el médico, onda en la sala de espera, y nosotros con ataques, o sea, como porque hay un tema de privacidad, obviamente, que no entre médico y paciente, pero la gente en el fondo de repente no tiene límite. Y ante eso, nos dimos cuenta que teníamos que intervenir el off de nuevo. O sea, fue como, ¿sabéis qué? La gente de repente llega a la urgencia, ve que está lleno y dice, chuta, tomo una teleurgencia, pero la teleurgencia en 20 minutos no alcanzo a llegar a la casa, la tomo en la clínica. Y durante los siguientes meses agarramos un computador, metimos una silla, desocupamos un box
y la gente se empezó a atender en ese box dentro de la misma urgencia. Ahora, después de meses, tenemos implementados telebox dentro de las 3 sedes. En el fondo, si hay pacientes que llegan y quieren atenderse al tiro, agendan y entran al telebox y toman su teleconsulta sin problema. Pero en el fondo es un continuar. En el fondo hemos seguido observando comportamientos porque los pacientes nos sorprenden todos los días, siendo bien sincera. Última pregunta. Hola Dani, bueno, primero que nada felicidades, la verdad me impresiona el trabajo que hicieron en la clínica respecto a esto. Te quería preguntar, desde el punto de vista médico, o sea, yo soy médico, ya no ejerzo, pero ¿cómo fue la adopción del equipo médico en cuanto a esto? Porque conozco colegas que a lo mejor la idea de atender a un paciente de forma online es como, ¿cómo? No lo puedo examinar, no lo puedo tocar, ¿cómo fue la adopción en ese aspecto en cuanto al equipo médico? Yo diría que lo clave fue que tenemos una jefa de urgencia que es muy power, que en el fondo fue ella la que lideró y empujó al equipo a replantearse las cosas y a verlas de otro lugar, o sea, como a buscar la oportunidad en las plataformas y en el equipo que tenía como la disposición y las ganas de poder implementar este servicio. Sí tuvimos detractores y sobre todo los médicos que son bien cuadrados, sobre todo en algunas especialidades, pero en el fondo al asegurarle a ciertos especialistas que el paciente iba a ser derivado de manera inmediata en el fondo y que lo íbamos a estar esperando en la urgencia, casi que con la camilla ahí, eso en el fondo generó más flexibilidad en el momento de poder implementar el servicio. Hay detractores todavía, nos costó convencer a harta gente, pero ha traído tan buenos resultados y han sido palpables tanto en número, en plata en el fondo, en distintas cosas, que terminan en el fondo convenciendo los indicadores si es que no es el discurso.